El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. En ese número usted contacta a directivos de ese patronato tan dedicado al prójimo afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Usted puede apoyarle, llámenle, tiene números de cuentas bancarias y además la información que requiera. Llame a ese número que señalamos con mucha vehemencia aquí todos los días. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su caridad también. Aquí en Santo Domingo, Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón. Es una casa de acogida para jóvenes en alto riesgo. Apóyenlos. Bien. Bueno, hemos visto esta tarde, muy lamentable, la muerte de Emilio Rivas Rodríguez. Emilio Rivas fue el presidente de MODA, ese movimiento democrático, no recuerdo cómo son las siglas del partido MODA. Pero fue un partido casi diríamos, de creación, como si fuera algo como tan personal, como partido como que sin ideología, sin referencia ideológica de ningún tipo. MODA como que nació en un momento como si fuera una pequeña plataforma electoral, pero tuvo aceptación, no sé si al unirse, siempre fue un aliado del PRD. Y ganaba, parece que ganaba votos de gente que quería votar por el PRD, pero no quería comprometer su voto con el PRD, tal vez lo encaminaba por vía de ese partido, MODA. Y siempre tuvo una participación electoral relativamente importante para un partido creado en esas condiciones, o sea que no salió de un desprendimiento, de un partido ya establecido, un partido ideologizado, ni nada por el estilo. Entonces, MODA fue el movimiento democrático alternativo, es decir, ese es el nombre del partido, mejor dicho.
Movimiento Democrático Alternativo MODA. Bueno, entonces Emilio murió, tuvo problemas cardíacos, dice el periódico, ahí lamentamos mucho porque una persona de buen comportamiento, de buen trato, y jovial, es una pena que muriese joven, relativamente joven. Emilio Rivas Rodríguez, que en paz descanse Emilio, una buena persona, es así. Bueno, el domingo pasado, en su programa La Respuesta, el doctor Marino Vinicio Castillo leyó un documento que había sido publicado por el New York Times, prestigiosísimo periódico norteamericano. Pero las cosas que leyó Marino Vinicio Castillo en ese documento, un trabajo hecho parece por una periodista o varios periodistas del periódico New York Times, pero un trabajo bien documentado, un trabajo bien investigado, es decir, un trabajo de verdad que viene siendo una especie de radiografía de la situación del crimen, de la corrupción administrativa, la corrupción comercial, la corrupción política, la corrupción policial, militar. Es decir, todo ese acopio de inconductas que es Haití. Señores, en ese documento que leyó el doctor Marino Vinicio Castillo, me indica a mí que Haití es la verdadera destilería, si cabe ese término, yo lo quiero poner así, la destilería de la droga para Estados Unidos. Es decir, el almacén, se sabe, recibe la droga, pero ¿cómo es posible? Pregunto yo ahora. ¿Cómo es posible que Estados Unidos, que sabe eso, porque señores, si un periodista va e investiga eso, las agencias norteamericanas, como la DEA, que han vivido en Haití, ¿cómo es posible que no conozcan esa situación? Naciones Unidas, que tuvo 15 años dirigiendo Haití y gobernando Haití. Gobernando entre paréntesis, entre comillados, porque uno sabe la tolerancia a todas esas cosas de drogas que hubo ahí y que ellos parece que no se metían con eso, porque Haití cada día tiene más importancia para los carteles de las drogas. ¿Qué pasa con Haití? Digo yo, la destilería de Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos fuera un país bebedor de ron, como se dice, si fuera un país como Rusia o los ingleses que beben muchísimo, pero Estados Unidos, su juventud y su gente adulta y madura, lo que le gusta es la droga. Entonces Haití es su destilería, digo yo, que la reciben con gusto de Haití y tienen a Haití como un suplidor confiable, porque yo no voy a entender que en Haití pase lo que leyó el doctor Marino Vinicio Castillo el domingo en La Respuesta, en ese trabajo del New York Times. Yo no puedo entender que Estados Unidos permita eso cuando se ideó el Plan Colombia. Señores, aquella asistencia norteamericana al ejército y al gobierno de Colombia para combatir la droga en su propio terreno. ¿Cómo es posible que Estados Unidos en sus narices tiene este almacén, tiene este muelle, tiene esta destilería, porque así es que yo le quiero llamar, de droga, y Estados Unidos no actúa con fines de cortar eso de raíz? Porque es que eso es fácil de cortar. Toda esa riqueza haitiana, solamente Estados Unidos tiene que apretarle, como dicen, los tornillos. Todas esas familias ricas de Haití son todas corruptas. Y entonces, ¿cómo es posible que Estados Unidos no sepa eso? ¿Pero qué es lo que es Haití? Haití es un pedacito de país
y todavía reducido más a esas élites que son fáciles de saber quiénes son y de controlar. Porque si usted me dice que Brasil, un país tan grande como Brasil y que puede tener muchísima gente influyente en un territorio que es casi un continente. Usted va, por ejemplo, a la misma Venezuela, que es grande, Colombia, que son países de 1 millón de kilómetros cuadrados, pero Haití. La riqueza haitiana la conocen los Estados Unidos y quiénes son los que manejan todos los negocios de Haití y los grandes negocios que vienen estos negocios de drogas. Pero me van a decir a mí que solamente con capturar los 2 muchachitos estos que son sobrinos de la mujer de Maduro. Entonces lo que estamos viendo es buscar lo político en Haití. Es decir, a Estados Unidos no le interesa la droga realmente, porque o no le interesa controlar la droga por vía de Haití. Yo entiendo que Estados Unidos, que es un país que no bebe trago, que sus funcionarios y su gente no pueden llegar con un tufo a romo, como decimos vulgarmente aquí, a una oficina, pero van ajumados de drogas. Entonces se necesita ese pasadizo, porque yo no voy a entender que Estados Unidos sea tan exigente con otros países, como nosotros principalmente, y aquí quitan visa, hacen de todo, tienen una vigilancia, la DEA, la que sé yo qué. Hoy Haití está ahí como por su libre, por la libre está Haití. Eso es un puerto libre de drogas. Y Estados Unidos no quiere ni siquiera que le hablen de Haití. Oigan cómo es que está este país, que no quiere ni que le hablen de eso. No quieren ni ir allí. Y entonces, eso es increíble. Pero la verdad que después que yo oí ese trabajo que leyó el doctor Marino Vinicio Castillo, eso no tiene desperdicio. Para mí, Estados Unidos sabe lo que pasa en Haití y tolera lo que está pasando en Haití. Y que me disculpen, porque señores, nosotros somos un país que es súper vigilado y nos certifican. Y somos los que detenemos más droga, yo creo, en toda el área aquí, en República Dominicana. Entonces nos certifican como tolerantes, como que aquí hay mucha riqueza, pero ¿y las riquezas haitianas, señores? Eso es una vergüenza. No, y entonces no la quieren poner a aliarse con la nuestra, con la riqueza nuestra. Producto también de las corrupciones viejas y jóvenes, pero no de droga. Porque hay que decir que aquí hay las corrupciones de este país, de las viejas familias de este país o de los viejos negocios de este país. No son producto de la droga. Hay que decir que es producto del trabajo, claro, de un trabajo muchas veces esclavista, del trabajo tolerado en su máxima expresión de explotación por los gobiernos que han dirigido el país y por todas esas facilidades que brindan los gobiernos y los negocios estatales, y se han creado esas grandes riquezas del país, pero no es producto de las drogas. Ahora, la de Haití, ¿cuál es la gran riqueza que se ha explotado en Haití? La única gran riqueza en los últimos 50 o 100 años que se ha declarado grande en Haití es la droga, porque desde la época de Papa Doc se viene hablando de esos grupos mafiosos de los Estados Unidos, incluso tirado allí en forma visible. Entonces yo no entiendo esto. No vamos a entender por qué Estados Unidos es tan tolerante con Haití. No lo entendemos. A menos, repito, que sea considerado una especie de un buen suplidor para los Estados Unidos o un suplidor tolerado para que esa gente pueda resolver sus problemas con los beneficios del tráfico de drogas, porque no hay otra razón. Honestamente, eso me preocupa porque uno sabía que Haití sirve de almacén, sirve
acogida a esas drogas y a muchos narcotraficantes, pero que todos esos carteles estén incidiendo con tanta presencia en Haití y hay en Haití tanta protección a la droga sobre la base de importación de armas, de grupos armados para cuidar embarques y para cuidar almacenes de drogas. Pero eso es inexplicable. No hay país en el mundo, pienso yo, que haya tenido esa tolerancia que hay con Haití. No la puede haber. No sé si será su negritud, su pobreza y su africanía en medio de todo este mar Caribe y este Atlántico del hemisferio occidental. Bueno, pero también de Haití noto un silencio que me preocupa por parte del gobierno, que lo dije. Señores, ustedes no han oído más hablar a las ONG. No he oído hablar más a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La OEA callada, la ONU callada, todos los grupos callados. ¿Qué ha pasado? No se habla de la frontera de Haití. Incluso el ministro de Defensa nuestro dijo que la frontera está nítida, tranquila, y no hay problema, y todo está bien. Si todo está bien, en eso que leyó Marino Vinicio Castillo, no puede estar todo bien y todo tranquilo. Porque esa efervescencia corrupta que hay en ese pedazo que se llama Haití, ese pedazo de tierra que se llama Haití, nada que esté al lado de ese territorio puede estar tranquilo. República Dominicana, el gobierno de la República Dominicana hizo vamos a decir, unos intentos de repatriaciones. Y creo que en números muy alambicados nos dieron de que unos 30,000 repatriaciones, o sea, como si fuera por goteo, destilando la repatriación. Señores, y eso es risible, como yo he dicho muchas veces, por no decir frustratorio, 30,000. Pero es que hay 350 millones, hay 300 millones de haitianos aquí. No es 350,000, 500,000, 2 millones, no, 350 millones de haitianos hay aquí. Y el gobierno está callado, la autoridad está callada. Migración no ha vuelto a hablar jamás. De las parturientas no se habla. Tremendo silencio. ¿Quién mandó a callar la autoridad nacional? Por segunda vez me refiero a eso. No se habla de la valla, ni del muro, ni del presupuesto. Ese es el presupuesto más bien elaborado. Yo recuerdo que el presidente dijo, no, los fondos están ahí. Solamente estamos dándole forma ya a los documentos de licitación y eso lo está haciendo el Ministerio de Defensa. Que hablen, porque no estamos creyendo, por lo menos Manuel Fermín. Porque yo no puedo asumir a los demás dominicanos que tienen quejas del inmovilismo oficial. Y yo dije aquí, ojalá todo ese esfuerzo palabrero no se quede en eso, en un verdadero esfuerzo palabrero. Ese del gobierno, del propio presidente de la República, porque que el presidente fue enfático cuando habló de que no podía venir nadie aquí. Y esa frontera está abierta de tal forma, señores, que los haitianos ilegales e indocumentados dicen, no, nosotros tenemos miedo de ir a Haití porque allí hay una inseguridad. Es decir, viven aquí tranquilos y la autoridad no dice nada, absolutamente nada. ¿Qué está pasando? ¿La fecha cristianísima de la Natividad? No lo sé. Si ese es óbice para no repatriar, porque tal vez la Iglesia Católica dice que es una maldad que se le hace a un ser humano. Es decir, que la soberanía nacional no es más que tremendo papeleo. La soberanía, la Constitución y la independencia son tres figuras de las cuales
lucen más como estructuras de papel mojado. Porque ¿qué es lo que es? ¿Dónde está la salvaguarda de la República? Es de que el ejército y todo lo que pasa por la frontera lo cuida supuestamente el ejército. ¿Y qué es lo que cuidan? Entonces, para mí este silencio que hay con respecto a la situación migratoria haitiana es un silencio que fue inducido por llamadas o de rangos superiores, de organismos o de gobierno que tienen injerencias directas sobre los presidentes temblorosos, los gobiernos temblorosos de la República Dominicana, y ahí se ha impuesto, dejen eso así, dejen eso tranquilo, que Haití no quiere más problemas de los que tiene. Señores, siendo un almacén de droga y Estados Unidos no estuvo ahí, entonces, ¿qué es lo que persiguen entonces? Que Haití se estabilice como la verdadera destilería de la droga que va a los Estados Unidos. No lo voy a entender. Con toda honestidad no entiendo eso. Bueno, señores, ayer ya uno no puede echársela aquí de arúspice ni de profeta, porque eso es, primero es malo, porque somos seres humanos normales como los demás y no podemos venir ahora a echárnosla aquí de profeta. Y además esa es una denominación muy respetada en los libros sagrados, los profetas, Dios mío. Y los buenos profetas que están ahí, comenzando por Jesucristo, señores. Imagínense ustedes, la mañana de la historia, como se le llama a Jesucristo, porque ese hombre común y corriente que andaba en la calle con una túnica, su barba tupida, crecida, su pelo largo, unas sandalias y un grupo de analfabetos pescadores siguiéndole al hombre. Y ese señor dividió la historia, que está dividida de tal forma que hay que considerarla antes de él y después de él, de don Jesucristo, o el Emmanuel. Entonces ese, el Hijo de Dios, profeta mayor. Ahora nosotros dijimos aquí, esta corriente de izquierdismo, del nuevo izquierdismo en América Latina, que es increíble, es un complejo como de las hormigas, pero no porque las hormigas trabajan, porque las hormigas trabajan y saben trabajar, muy organizadas, no son, ¿cómo es la fábula de la hormiga y la cigarra? Las hormigas trabajan, la cigarra, como dicen, hace muchísimo escándalo y se hace sentir. La hormiga trabaja, mientras la cigarra esparce su ruido bien fuerte. Los izquierdistas, decíamos nosotros ayer, solo hablan, plantean sermones, pero no dan soluciones. Lo que crean es problemas, pero problemas muy serios en su gobierno. Pero América Latina todavía no aprende. Señores, ¿cuántos errores tienen que cometer los pueblos? Tienen que cometerse, ¿cuántas maldades, cuántas desgracias tienen que padecer los pueblos para que aprendan? Para que saquen sus, como dice el comentarista de CNN, para que saquen sus propias conclusiones, señores. Porque ustedes saben el fracaso que ha sido la izquierda en América Latina. Tanto en los focos guerrilleros, un fracaso que por suerte se corrigió con el tiempo. Porque ellos mismos admitieron que ese foquismo guerrillero era un verdadero fracaso.
y murió, ni siquiera, debió morir con el Che, pero le siguió Román, no el coronel Camaño, no, Román, perdido en esas tinieblas de los sermones de los comunistas, que le lavaron el cerebro al coronel Camaño para convertirlo en Román. Entonces, eso debió morir ahí, porque eso fue un total fracaso. Las luchas estudiantiles promovidas por la izquierda, otro fracaso. Las universidades, principalmente esas universidades estatales en toda América Latina, fueron explosionadas, increíble. Todavía las escuelas nuestras, todavía están explotando bombas Molotov en escuelas de párvulos prácticamente, en Navarrete, que eso es una de esas ciudades acribilladas que yo he llamado por esa revolución lumpen. Entonces, todo ese lumpenismo de América Latina, todos esos fracasos parece que todavía no son suficientes como para que tu pueblo reaccione. Brasil, esperando por Lula. Aquel amasijo de corrupción que fue Odebrecht con Lula, y lo que fue Embraer, y lo que fue, ¿cómo se llama la otra? Andrade, y qué sé yo, todas esas instituciones, esas empresas, verdaderas focos de corrupción en Brasil. Venezuela, la quiebra total. Cuba, la quiebra total. Usted toma México, ¿qué es lo que México? México debiera ser un Canadá, como es Canadá y es Estados Unidos. Bueno, pero México debiera ser un Canadá o una verdadera potencia económica ya, pues tiene años y recursos para verlo. Y miren a quién escoge, un hombre que no, eso no aporta ninguna novedad en México, el señor AMLO. Usted sigue Nicaragua, otro fracaso. Usted va a Bolivia, eso es increíble lo de Bolivia. Todavía con esta mujer presa allí, negándole todos los derechos, que ni siquiera derechos a la salud tiene esta señora presa, la señora Acni o Áñez. Una mujer que fue presidenta, no porque ella dio un golpe de Estado, pero ahora se le quiere decir que fue un golpe, pero júzguenla. Entonces, ¿qué justicia la va a juzgar? Lo Supremo que lo nombra Evo Morales y todo ese grupo de charlatanes y sinvergüenza y delincuentes. Entonces, ahí no hay régimen de democracia. Pero Bolivia es loco con estos aymaras. Explíquenme. Entonces Chile viene ahora y se suma, un país que debió superar todas esas absurdidades y todas estas idioteces de la izquierda. Debió superarlo, no por la represión de Pinochet, sino los efectos de esas políticas que transformaron a Chile y lo hicieron un país en camino al desarrollo profundo, grande. El Puma de América. Ya ese señor lo eligió Chile, ya el dólar se disparó, se debilitó la moneda nacional, ya habla de que va a cerrar las AFP y crea un malestar allí. Cuando llegue al gobierno, señores, ustedes verán los problemas de Chile que ya yo anuncié, que vamos a ver chilenos saliendo como verdaderos exiliados económicos muy pronto. Vámonos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a Seile.
Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Para resolver tipo la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Para resolver tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, el Partido Laboral Danilista o el Partido de la Liberación Dominicana parece que ha decidido tomar el monte. Abandono de la sala de la Cámara de Diputados en protesta porque el señor Danilo Medina es señalado como tolerante, como propiciador, que lo fue, de que sus hermanos hicieran la fortuna que hicieron y que no le llamara la atención tantos recursos, tantos negocios, tantas actividades delictivas y que ni siquiera fuera enterado. Entonces, si esta gente toman esta actitud, diríamos, selvática, de abandonar la sala y no volver más, porque se le ha señalado corrupción a su partido, que está en justicia con una base probatoria, como han dicho los propios fiscales, pero constituyan abogados con calidad y no vengan con acciones políticas. Defiendan esto que nosotros, estas acusaciones que nosotros le estamos haciendo, defiéndanlas. Y es verdad, el partido debe tener muy buenos abogados, abogados litigantes, abogados de largo ejercicio, que saben cómo se tiene que ir a pelear en justicia, pero en justicia no se puede salir a pelear como están haciendo esta gente, queriendo hacer una bulla y como poner al gobierno o a la sociedad nacional como en apuros, porque imagínense abandonar la Cámara de Diputados, es decir, crear un caos allí. Ahora, que no cobren, porque cobrar sin ir a trabajar es un robo al Estado, y entonces ahí siguen incriminándose más, porque eso es robo, eso es robarle al Estado. Si usted decide no ir, y además el poder no hace huelga, el poder corrompe y hace todo, pero el poder no hace huelga, porque eso es contraproducente que ustedes abandonen eso, pero abandonen ¿por qué? Porque usted puede abandonar, si es una práctica muy común. Yo, por ejemplo, he visto el Parlamento español muchas veces se ha vaciado, se han ido, por ejemplo, gente del PSOE o se van los del PP y abandonan la sala. O en las autonomías, en las regiones autonómicas españolas, usted ve, por ejemplo, en Cataluña, los nacionalistas, los independentistas toman decisiones que no le gustan a los partidos de españoles y entonces esa bancada se levanta y se va, pero vuelven después, porque usted hace un acto de protesta, pero yo no puedo abandonar el Congreso porque se está investigando, se está mencionando, ni siquiera investigando, pero fue lo que han dicho los fiscales. ¿Por qué no se puede investigar? ¿Qué impide que se investigue? No hay nada que lo impida. Ahora, yo leyendo aquí esta tarde en el periódico Nacional, esta información debe servirle a Danilo Medina Sánchez de buena referencia para que no pueda ocultar la verdad. Porque es que no puede, es para que no siga hablando mentira o por voz de sus acláteres y de sus conmilitones que no lo ponga a hablar mentira. Y que ese partido
no haga el ridículo de estar abandonando la sala cuando hay evidencias como estas. Señores, dice aquí el Nacional, que esto está muy bien recogido, y yo lo voy a leer este parrafito. Asimismo, dicen, detalla, bueno, primero, oigan esto. El Ministerio Público establece que junto al entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el director de presupuesto, Luis Reyes, esa gente usted lo oye hablando y hablando alto y claro, óigase bien, el Contralor General de la República, Daniel Omar Camaño, y el director de la OISOE, Francisco Pagano, está preso, se coalicionaron para realizar pagos fraudulentos a Domédica con el claro objetivo de beneficiar al acusado Juan Alexis Medina Sánchez. ¿Creen ustedes que esos funcionarios iban a actuar así, tan así? Es decir, este es el hermano del presidente, vamos a darle para adelante. Y esa gente no iban a ir donde, como yo decía ayer, presidente. Usted sabe lo que está pasando con su hermano. Mire, nosotros estamos comprometiendo pagos de esto y de esto. ¿Usted es consciente de esto? Porque ¿quién se atreve a hacer lo mal hecho, tan mal hecho para el Estado, que no tenga una anuencia del propio hermano, que es el presidente de la República? ¿Qué le podía sugerir el presidente? Donald, hagan eso lo mejor posible, que salga esto, que se llenen todos los trámites, que hagan lo mal hecho bien hecho, pero llenen todos los trámites, porque eso fue una sugerencia que pudo haberle hecho el presidente. Uno está casi seguro que esa fue la que hizo el presidente en su tiempo. Hagan eso, pero llenen todos los procedimientos. Ahora, dice aquí, el entonces director de OISOE, Francisco Pagán, solicitó los pagos en la Contraloría General de la República. Pasado aproximadamente un mes de la solicitud, el Contralor devolvió todos los expedientes, pero esa devolución no llegó a la OISOE, sino que fue remitida al Ministerio de Hacienda. Esos contratos habían sido devueltos porque había que adulterar las fechas, trabajarlo con una modalidad diferente para poder pagarlo. Y es en ese contexto que se adulteraron contratos y ubicaciones para pagar por Hacienda, según se explica en la acusación. Dios mío. Pero ¿y estas cosas? Asimismo detalla que la organización criminal creó un entramado societario que yo lo voy a leer a ver si Danilo Medina no tenía conocimiento de esto. Ay, Dios mío. Por eso digo, el PLD que piense bien lo que está haciendo, porque es una actitud de tomar el monte lo que han hecho. Y que dejen de esa ridiculez. Las empresas de ese entramado, Domedical Supply SRL, Fuel American Incorporado, Dominicana SRL, General Supply Corporation, General Medical Solution, todo en inglés, señores, Kianrec Supply, Swing Suplidores Institucionales Méndez SRL, United Supplies Corporations, Wapmax Dominicana, WIMI International, Acorpor, Wonder Island Park, Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina, oigan señores, hasta Centro Médico, Ichoroil, Editorama, Globus Eléctrica, Contratas Solution Service, Constructora Alcántara Bovea, Conalgo, RT Construcciones e Inversiones, Proyectos Engineering and Construction. Ay, Dios mío. Cambiaban de objeto social con frecuencia a los fines de ajustarse a los requerimientos de los proyectos que contratarían las instituciones públicas que ellos de antemano conocían a través de los funcionarios de estas. Eso es lo que tiene que entender el PLD, señores.
Eso, como dijo la fiscal Berenice ayer, señores del PLD, ustedes no han leído ese expediente, léanlo, ojéenlo, decía ella, tírenle el ojo y pasen las páginas. Es decir, ojo y hojas. Pónganle ojo y pasen hojas y lean ese expediente, porque después que usted lee esas cosas, ¿cómo usted va a venir a echársela de serios, de ponerse de ridículo, hacer dique rueda de prensa, que yo le llamo anuncios de prensa, para venir a defender una actividad delincuencial propia ni siquiera de las mafias más sofisticadas de los Estados Unidos? No apelaban a métodos como estos. Eso es una cosa, es que no podían hacer eso tampoco, porque el Estado norteamericano era una policía que toleraba, y un congreso, senadores y diputados y cosas de esos, representantes que toleraban y se hacían de la vista pesada. Pero estos son entramados para desfalcar el Estado. Y usted alinearse ahí, ese partido, alinearlo con esta conducta mafiosa, descalabrante de los bienes públicos, eso es una cosa que es inexplicable. Entonces ese partido está tomando el monte. Eso es inconcebible, pensar esas cosas. Que ese partido diga que no vuelve o que no va a ir a la Cámara, que se va a retirar, porque han mencionado al hombre que sabía de todas esas cosas. Porque eso no se podía hacer en medio de gente tan importante como Donald Guerrero. Era un hombre, señores, o es una personalidad, que él mismo diría, bueno, yo no puedo echarme esta canana yo solo, porque ¿cómo yo me voy a echar esta canana solo, haciendo cosas tan mal hechas, tan perversas, y además tan mal hechas? Porque si hubieran hecho eso mal hecho, bien hecho, pero tan mal hecho, eso nada más se puede hacer con la anuencia de su jefe y de su protector y de quien le dijera a ellos, señores, despreocúpense que nosotros no vamos a salir del poder, nosotros no vamos a quedar aquí. Si no soy yo, viene Gonzalo y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que sea Gonzalo. Y si es Gonzalo, es lo mismo que yo. Entonces, denle para adelante a eso y no hay problemas. Porque así es que se actúa cuando la gente se pone loca con el poder, porque el poder corrompe. Es la expresión más histórica que se conoce hasta ahora de Emery Upton, Lord Upton, tan sentencioso como que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bien, el presidente Abinader estuvo de visita por la presa de Monte Grande. Le han hecho una promesa que en el 2022 entregarán eso. Yo no sé, esa presa, para mí será uno de los grandes fiascos del país. Fíjense que se habló mucho de Catalina, porque Catalina, las negociaciones dinerarias, esas transacciones dinerarias que se han observado y se señalaron, y asuntos de sobornos, adjudicación de la obra, cómo fue adjudicada, la forma de construir esa obra, bueno, y tantos inconvenientes que no hay duda que Catalina ha sido uno de los grandes problemas en que se ha metido el gobierno dominicano. Pero Catalina está produciendo energía. Bajo todos esos inconvenientes que ha habido con Catalina, pero Catalina está encendida, está produciendo energía, que fue para lo que se construyó, no hay duda de ello. Ahora, todas esas situaciones que se han presentado en Catalina, demanda, arbitraje, sobreprecios, soborno, etcétera, bueno, esos son parte de ese entramado de corrupción y todo, pero las plantas están operando. Ahora, Monte Grande, yo no sé honestamente cuántos años ya tiene eso, pero eso tiene más de 20 años. Entonces un hombre como Balaguer, que fue un constructor consciente y constante de lo que eran esos proyectos hidroeléctricos y esos proyectos de presas, su gobierno enfrentaron todas las grandes presas del país. Nunca Joaquín Balaguer le mostró interés a esa presa. Yo no he podido hablar con personas de esos tiempos, porque es que la mayoría de esa gente, yo no sé, Rodríguez Gallard, no sé por dónde está, Marcelo Jorge murió, muchos de esos ingenieros que trabajaron directamente en aquellos proyectos hidroeléctricos, el ingeniero Farías Cabral, toda esa gente están desaparecidos, que en paz descanse. Entonces uno como que no tiene a quién indagar para ver por qué. Salvador Dager, que en paz descanse también, gente que fueron estudiosos de todos esos problemas, pero no sé por qué esa presa de Monte Grande, Joaquín Balaguer, nunca le puso atención a eso. Porque ya yo he explicado lo que pasó con Manabao de Jucal Tavera. Balaguer, ecológicamente Balaguer dijo, eso no va, pero el proyecto estuvo bien estudiado, bien hecho y viable, un proyecto irrentable, hecho por Marcelo Jorge, que en paz descanse, un ingeniero competente y honestísimo de este país. Entonces, el proyecto era bueno desde el punto de vista económico, su tasa de retorno, todo lo que se le quiera llamar, la calidad de los trabajos, de los materiales, la cercanía de los materiales y la identificación de los lugares para los materiales de construcción de la presa, todo un proyecto genuino, bien estudiado, el proyecto Manabao de Jucal Tavera. Sin embargo, Balaguer lo objetó porque era un proyecto que ecológicamente a Balaguer no le gustaba. Y realmente hacía daño ecológicamente, porque si no ya que hubiera pasado un hilito por Jarabacoa, decíamos nosotros, y ese era el proyecto. Pero Monte Grande, yo no entiendo cómo es que va a beneficiar aquello. Entonces se ha puesto toda la esperanza en una presa que prácticamente lo que va es a frenar las crecientes. Porque ya la presa de Sabana Yegua regula las aguas, más el canal Yaque del Surazo que debilitan a Yaque, y esa presa de Sabana Yegua es un freno. Bueno, entonces se hace Monte Grande, se hace esa presa, pero esa presa va a acumular agua allí, generará energía, no sé cuánto sería la capacidad, pero todo el mundo sabe cómo son las capacidades energéticas de las presas, que tienden a ser muy limitadas. Entonces, ¿qué tierra va a mojar? Para mojar la tierra, las feracísimas tierras del sur profundo, Neiva,
Primero, suelos salinosódicos, que habrá que gastar mucho dinero también en sus correcciones o correctivos. Pero además, no hay una red de canales para alimentar de esas aguas, para derivar esas aguas por ahí. No sé cómo será aquello. Todo ese trabajo de parcelación que hay que hacer, un trabajo incluso de aplicación de la ley de cuota parte o la modificación de la ley de cuota parte y del Código Agrario. Entonces, eso es una cosa que para ver resultados ahí, yo no sé, con toda honestidad, será cosa fantasmal, yo lo veo así. Agua para pedernales, no puedo subir esa agua, yo no sé si por bombeo subir un agua de 100 y pico de kilómetros y llevarla a pedernales, porque se necesitará agua para los proyectos de turismo, pero eso es imposible. Digo, no es imposible, pero es sumamente difícil y costoso. Entonces, con toda honestidad, yo no sé hasta ahora todos los grandes beneficios de la presa de Monte Grande, pero lo que ha sido un fracaso es la construcción de esa presa, porque no ha habido forma de que esa presa se pueda terminar o se pueda avanzar en ella. Le han hecho esa promesa al presidente. El presidente, bueno, la anuncia, que en el 22 se la van a entregar, ojalá. Ahora, el gobierno sigue en este proceso que yo decía ayer, el presidente sigue en un proceso de, bueno, de visitar, estar allí, estar aquí, allí, allá y acullá. El gobierno no presenta planes, lo he dicho muchísimas veces y lo reitero, no hay un plan, no hay planes de cuáles son las prioridades de los proyectos. Ya ese no es un proyecto del gobierno, pero cuáles son los proyectos que tiene el gobierno, porque las APP están sentenciadas a un sector privado que necesita seguridades, porque por ejemplo esa carretera del Ámbar que ya yo he señalado, después de ese peaje sombra que el doctor Emanuel Equea yo creo que no ha dejado un canal de televisión ni un medio. Y le ha repartido incluso, porque yo no sabía eso, que había repartido el informe que él elaboró de ese peaje sombra o de ese negocio, o de ese mal negocio del Estado Nacional. Y ha repartido eso por todas las manos y a todos los medios prácticamente. Y ha visitado a ellos una especie de rosario, de procesión ha hecho por todos los medios el doctor Emanuel Equea, anunciando todas las maldades y todas las cosas malas que él encontró en ese peaje sombra. Pero ese peaje sombra, esa carretera del Ámbar no se puede hacer sin un peaje sombra o bajo la sombra de un peaje, porque no va a ser posible garantizar el flujo de vehículos por esa carretera Puerto Plata-Santiago. Entonces, ¿quién la va a hacer? Solamente la puede hacer el gobierno, porque ningún sector privado se va a meter y ya con un peaje sombra tan atacado como hemos dicho. Pero, reitero, el gobierno tiene que priorizar cosas. Por ejemplo, uno ve ese tránsito hacia el este, por ese pedazo ahí donde está el río Sama. ¿Qué es lo que se va a hacer? Todos los gobiernos han hecho puentes. Este gobierno tiene que diseñar un puente ahí, aunque sea al lado del Juan Bosch, porque eso es un pandemonio, ese puente Juan Bosch y el Juan Pablo Duarte. Ese cruce se ha hecho imposible prácticamente. Eso es un caos, el tránsito ahí. ¿El gobierno tiene algún plan de un puente? Danilo Medina hizo el puente del metro y el teleférico. Leonel Fernández hizo el puente Juan Bosch, Balaguer hizo el Mella y el Sánchez, Trujillo hizo el puente Juan Pablo Duarte, don Antonio Guzmán, recuerdo yo, hizo el puente de Sabana Perdida. En el gobierno de Antonio Guzmán se hizo ese puente de Sabana Perdida. Salvador Jorge Blanco no hizo puente. Pero, señores, eso es un caos. Pero el gobierno no tiene, eso no aparece en carpeta, porque uno no conoce nada de eso. Repito, no hay prioridades con esos asuntos y lo hemos señalado. Así, incluso yo recuerdo, y ahora que vi en el periódico hoy, en los periódicos hoy leí, que Agrocarne, que es la empresa de Central Romana, procesadora de carnes, recibió una certificación para producir carne de calidad y exportar, si es posible, a los Estados Unidos, certificado ya por la Lloyds.
Pero el presidente lo pusieron a decir algo que nosotros dijimos aquí, presidente, no diga eso. Mire, recojan que hagan eso bien, esas declaraciones del presidente. El país va a exportar 25 millones de toneladas de carne de res para los Estados Unidos, ya está el mercado, se va a abrir. Presidente, dije yo aquí, eso tienen que ser certificados, esos laboratorios y esos mataderos, no es verdad, y hasta el ganado nacional tiene que ser certificado. De lo contrario, no va a haber exportación de carne a Estados Unidos. Vino una delegación, no han dicho nada sobre eso. Las autoridades del sector agropecuario callados. No han dicho, esta boca es mía, cuál fue el informe de APHIS, de Luz Americano. No sabemos nada. Ahora lo que sí sabemos es que Agrocarne de la Romana sí está ya certificada. Seguiremos mañana con más de estos temas porque ya el tiempo se nos agotó. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.